Muy bien. Buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar una clase más en el curso de Historia. Muy bien, tenemos como tema número 6, ahí está, Historia. Tema número 6, la economía en nuestro virreinato, parte 2. Estamos en quinto grado. Soy la profesora Raquel. A ver, acá vamos a ver una imagen sobre el virreinato. Muy bien, vamos a ver qué cosa es el virreinato. A ver, ¿cómo se dio en la época del virreinato? Recordando la clase pasada, ellos habían visto lo que era la agricultura, la ganadería, ¿qué más? Y parte del comercio y lo que es la industria textil, ¿no? Cuando nosotros recordamos, ellos inician la crianza de animales, a domesticar animales, extranjeros, se podría decir, porque los españoles traen esos animales, ¿no? Y algunas frutas también que los españoles llegan a traer al Perú. Entonces, de esa manera se va a dar formalmente la economía del virreinato, con productos y animales traídos por los españoles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También ellos ya estaban interesados, su prioridad era ¿qué cosa? La minería, ¿no? Entonces, cuando ellos traen las personas indicadas, se podría decir, como esclavos para poder trabajar en la minería. Su riqueza, lo que había en nuestro territorio era llevarse, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia España. Ellos querían ser más ricos de lo que ya eran. Entonces, eso venía a ser la economía del virreinato, ¿no? Cuando ellos inician la economía, ¿qué es lo que inician a hacer? Primero, la minería, da importancia más a la minería que a la ganadería, que a la agricultura y la producción textil. Como dije, su prioridad era llevarse el oro y la plata que había en nuestro territorio. Eso era su prioridad principalmente. Y posteriormente ya empieza la ganadería, el comercio y lo que es la producción textil. Y se da inicio a lo que es la economía central del virreinato, con todas esas cosas. Cuando ellos inician o se dan cuenta de la producción de lana, en este caso de las ovejas, ¿no? Ellos ¿qué hacen? Sacan provecho y empiezan a telar, ¿no? Empiezan a hacer las telas, los fardos y la producción textil. Muy bien. Ahora vamos a ver el comercio. Dice, se había llevado mediante el cabo en el monopolio comercial. Dice que en este régimen, ¿qué cosa es lo que ellos hacían? Ellos empezaban a llevar productos del territorio del virreinato, ¿hacia dónde? Hacia España, y también tenía parte de México. ¿Qué es lo que hacían ellos? De la producción que ellos ya estaban haciendo, querían producir más. ¿Pero cómo? Ya vamos a llevar mediante las flotas. ¿Qué cosa eran las flotas? Eran los barcos que ellos llevaban los productos en ese entonces. Y de esa manera ellos beneficiaban a la colonia de España, ¿no? Llevaban los productos que el territorio estaba produciendo para beneficiar a las colonias de España y también ellos tenían muchos privilegios. Entonces, ¿qué es lo que también hacían ellos? Pero para que no suceda de repente aquí aparece lo que son los piratas. ¿Qué son los piratas? Van a ser aquellas personas que van a robar, van a interceptar, se podría decir que eran unos ladrones, interceptar para poder quedarse con los productos que estaban llevando ellos. Entonces, de esa manera se va a dar entre España, México y Perú. A ver, ahora vamos a ver. Entonces, hasta que se cargue, bueno, los viajes, ellos llevaban la mercadería, ¿no? De España, realizaban de las flotas, que eran los barcos, y también tenían un puerto llamado Sevilla, hasta las Antillas.
ellos dividían en dos grupos. Uno que estaba en Nueva España, México, con el nombre de flota, y el otro que iba a Panamá con el nombre de galeón. Habían dos puertos, se podría decir, dos tipos de barcos en este caso, ¿no? Ellos le llaman flotas y el otro es galeón. Que ellos que partían con mercaderías de Perú, ¿no? Que venían hacia Perú y el otro que iba hasta México y de México iba hasta España. Vamos a recordar que ellos solamente buscaban el beneficio de España, más no de Perú ni de México, no. A ver, vamos a ver otro tipo de... Aquí viene las instituciones económicas. ¿Quiénes eran o cuántos eran? Aquí tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es lo que hacían ellos? Nos dice, fue creada en 1503 con la finalidad de regir el comercio entre la península y las pensiones americanas. Todo comercio de exportación e importación con América se quedó en Sevilla. ¿Qué es lo que quiere decir acá? A ver, ellos se quedaban, este era parte de América, que ellos llevaban lo que habían encontrado o lo que producía en este caso el Perú, ¿no? De esa manera ellos podían llevarse, pero ¿qué llegaba a este lugar? Llegaba a este lugar, ¿para qué? Para ser controlado. A ver, nos dice que había sido creada por ¿quiénes? Por los reyes católicos. En 1503 su sede estaba ¿dónde? En España, ¿no? Vamos a recordar que todo el territorio del virreinato, antiguamente era el Tahuantinsuyo, los españoles, ¿qué cosa querían? Convertir el territorio, convertirlo ¿en qué? Como semejanza o igual que España. Querían tener los mismos privilegios que España. Por eso ellos hacen todo esto, ¿no? Convierten algunas costumbres, tradiciones que los españoles traen aquí al territorio del virreinato. Entonces, por eso dice que las colonias de España fueron beneficiadas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí en la Casa de Contratación de Sevilla. Ya vamos a decir que su sede estaba en España. ¿Y qué cosas sucedía en esta casa? Aquí se encargaba de vigilar el monopolio para ver, a ver, ¿qué cuánto de productos están ingresando? ¿Qué cuántos están saliendo? Entonces, de esa manera, el monopolio comercial se daba entre España y sus colonias, más no con México ni con Perú, no. Es de los puertos de México y Perú eran los que llevaban y los que traían, pero ellos no tenían ningún beneficio, solamente España. Entonces, de esa manera ellos podían controlar la migración de personas de España y América. A ver, ¿qué tantas personas están llegando de España hacia América? A ver, que esas personas sean honradas, sean honestas. Si nosotros encontramos a esas personas que se están llevando algo o que estén beneficiándose, ¿que ellos qué hacían? Ellos lo deportaban, lo mandaban o lo sacaban de este país. En otras palabras, ellos los mandaban a matar. ¿Por qué? No aportaban. Ellos no aportaban para su beneficio, sino buscaban el beneficio del otro. Aquí como dice, ¿no? Ellos fiscalizaban las embarcaciones que partían con rumbo a América y debían zarpar, o sea, debían de llegar a cierto puerto y de esa manera también podían regresar. Ellos no podían irse a otro lugar. Pero ¿qué sucedía si ese barco o esa embarcación no llegaba? Ellos investigaban qué es lo que realmente estaban haciendo. De repente, por fallas mecánicas o de otras, no podían llegar a tiempo. Y entonces ellos buscaban a alguien para poder realizar, hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces, en esta casa es lo que sucedía eso. Muy bien, ahora vamos a ver la otra parte, el Tribunal Consulado de Lima. ¿Qué cosas hacían aquí? Fue creada en 1613 por el rey Felipe II.
estaba conformado por los comerciantes criollos más importantes del virreinato. Vamos a recordar que el virreinato estaba conformado, la clase social, la clase alta, se puede decir, estaba conformado por ¿quién? Parientes, hijos de los españoles, más no de los indígenas o los criollos. También los criollos eran hijos de quién? Del virrey, de los españoles con indígenas o al revés, ¿no? Pero ellos también tenían, no tenían un cargo alto, se puede decir, sino eran supervisados por quién, por los españoles. Vamos a decir que ellos son los hijos de los españoles. Muy bien, a ver, del virreinato, sí, los de Lima, los que tenían mayor dominio, entre sus diversas funciones también se encargaban el cobro de impuestos. Entonces, aquí viene lo que ya ellos van a cobrar el impuesto. A ver, ¿cuánta mercadería estás llevando? Ah, ya te corresponde pagar tanto. Si tú llevas más cantidad, entonces tendrás que pagar más. No puedes pagar menos. Aquí tienes que pagar los impuestos, porque de impuesto de salida, ¿cuánto estás llevando? Entonces, a partir de ahí surge lo que es los impuestos. Muy bien, entonces ellos sometían, ¿no? Sometían a los esclavos, a los indígenas, a trabajar para beneficio de España. Muy bien, ahora vamos a ver qué otros impuestos había, ¿no? Los principales impuestos. A ver, tenemos el almojarifazgo. ¿Qué cosa era? Era un impuesto aduanero. ¿En qué consistía eso? A ver, ¿quiénes tenían que pagar? ¿Quiénes tenían que pagar eso? A ver, ahí tenían que pagar, eran los productos que entraban y salían del Callao, ¿no? Aduanero que cada vez cierto tiempo llegaba allá, eran controlados y ustedes tienen que pagar tanto por esta cantidad de mercadería. Entonces, a partir de ahí surge lo que es el almojarifazgo. Eran las exportaciones. ¿Exportaciones qué quiere decir? Que van a salir, ¿no? ¿Cuántos? Después viene la alcabalá. ¿Qué cosa era? Era la compra y venta de bienes. Era el impuesto que ellos tenían que pagar. Allá, por comprar, ¿cuánto tengo que pagar? Y por vender, ¿cuánto tengo que pagar? Como hoy en día es la SUNAT, ¿no? Así. Y de ahí viene la media anata. ¿Qué cosa es eso? Ahí viene impuesto a los sueldos y títulos nobiliarios. Ah, ya, a ver, porque tú ganas tanto, pero de tu sueldo tiene que quitarse un poquito para pagar el impuesto. No puedes llevarte todo. Entonces también surge eso, ¿no? ¿Y qué cosa será el tributo? El tributo va a ser pagado por los indios. Ahí surge el tributo indígena. Va a ser a partir de la mayoría de edad, de los 18 años hasta los 50 años. Dice, se respondía por él en forma comunitaria y para ayudarse a pagarlo, tenían tierras en la comunidad y la caja de la comunidad. ¿Cómo hacían? Ah, ya, o como tú eres indígena, también igual, como vives en mi territorio, también tienes que pagar el impuesto. Sí, ya sabemos que tú trabajas para nosotros, pero igual tienes que pagar un impuesto. Entonces, todas esas cosas logra traer ¿quién? España. Entonces, todos esos impuestos lo logran poner en práctica aquí en el territorio del virreinato. A ver, ahí tenemos impuesto de averías. ¿Qué cosa era? Usado para cubrir gastos de defensa contra los piratas. Ah, ya. Ahí era cuando los piratas lograban quitar una parte de la porción de, de los, de la mercadería, se puede decir, que ellos robaban esa parte, entonces para cubrir tenían que ese gasto esa pérdida, tenían que pagar el impuesto de averías. Por haberse robado, tenían que pagar cierta cantidad. A ver, ¿qué impuesto más tenemos?
Pero también aquí surge hasta hoy en día lo que se da, el diezmo, ¿no? Cuando tú asistes a la iglesia, te pasa un bolsito que tú tienes que dar el impuesto, ¿no? Que afecta, en este caso, afectaba el 10% a la industria, a la ganadería. También se dice que el impuesto por anteriormente, hasta hoy en día creo que existe eso, si yo cosechaba 2 sacos, entonces de los 2 sacos, la ganancia, yo tengo que dejar el 10% para la iglesia, que Dios me va a beneficiar, me va a proporcionar con el doble. Entonces, eso es lo que hacían, que también se dejaba en la iglesia, que actualmente también es cobrado, pero me imagino que ya ahora es voluntario, ¿no? El diezmo. De repente, si yo gano 20 soles, voy a dar el 10%, o mi voluntad, se podría decir. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ahí está, ellos estaban dedicados también a la minería. Muy bien, aquí tenemos nuestra actividad de refuerzo. Aquí tenemos, vamos a marcar con una X nuestra respuesta. El impuesto aplicado en la producción minería, ¿qué cosa era? En la minería se dio, ¿cuál se dio? Ver, era el tributo indígena, ¿no? Luego, nos dice aquí, las flotas y los galeones salían desde el puerto español, ¿de dónde? De Sevilla, de Cartagena, el otro, Sevilla. sí, ¿Y de Sevilla? sí, de Sevilla. Ahí tenemos el siguiente, dice, principal puerto del virreinato peruano. ¿Cuál era? Arica, Valparaíso, era el allá. La Casa de la Contratación fue creada por Felipe II. Felipe II, muy bien. Los indios varones que tenían entre 18 y 50 años estaban obligados a pagar, ¿qué cosa? Ellos tenían que pagar el, Tributo. muy bien. Entonces, de esta manera, a ver chicos, si tuvieran algún inconveniente.